Muy bienvenidos, mis queridos hermanos de Remanente. Señores, en el video pasado, acuérdense que nosotros hablamos, es Pedro la roca sobre la cual Jesús edificó su iglesia. Señores, acuérdense que en el video pasado nosotros quedamos en la pregunta número 4 y no se pudo responder por el tiempo, porque se acabó el tiempo, pero vamos a continuar en la 4. El hermano va a terminar el desarrollo de esa pregunta que no se pudo concluir. Señores, dándole la gracia a Dios nuevamente porque estamos aquí una vez más, hermano José. Muy bienvenido, che. Gracias, Bienvenido, hermano. invitación. Dele me gusta, señores, comparta. Siempre, mire, regálenos un dedito hacia arriba porque el algoritmo de YouTube lo que hace es que recomienda el video y le llega a más personas. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Esta es la segunda parte del video anterior. Así que nuestro hermano Cheo va a tener la oración, así que oremos. Oramos. Amante Dios que estás en los cielos, Padre de amor, Padre de misericordia, Señor, te damos gracias porque podemos leer la Biblia plácidamente, podemos hacer uso de ella, ya que en aquellos tiempos, la Edad Media y esos tiempos, nadie podía tener una Biblia, mas sin embargo, hoy en día nosotros podemos tener un ejemplar de la Biblia y leerla y disfrutar de las escrituras de la palabra de Dios. Permite, Señor, que este tema que vamos a continuar analizando aclare alguna duda de algún oyente, de algún hermano, para que así el Espíritu Santo pueda usarlo y llevarlo a la plena verdad. Te pido por José, que es el invitado, para ayudarnos a entender este tema, y también por el hermano y la hermana que está detrás de cámara también colaborando ahí con los videos. Así que te suplicamos, Señor, que tú nos dirijas y tú tomes dominio y control de cada oyente que está escuchando este tema. Y si tienes algún problema familiar, algún problema de deuda, de salud, visítalo, Señor, y ten piedad y misericordia de ellos. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bien, en la pregunta que nosotros quedamos fue la pregunta número 4. El hermano, como dije anteriormente, la pregunta número 4, realmente, ¿quién es la roca? ¿Es Pedro o Jesús, hermano? Muy bien. Muy buenas noches para todos. Es un placer estar de nuevo en este programa. Ya este es un ministerio, por la gracia de Dios. Amén. Le damos gracias a Dios por eso. Y vamos a continuar, ya que en la primera parte nosotros no pudimos concluir si Pedro o Jesús, cuál de los dos es la roca. Entonces nosotros estuvimos citando varios pasajes bíblicos como Deuteronomio 32, verso 4, y citamos a segunda de Samuel, capítulo 22, versículos 2 y 3 y el versículo 32. Y citamos a Mateo 7, 24 y 25, y así Hechos, capítulo 4, versos 10 y 11. Entonces nosotros nos quedamos en la cita de Primera de Corintios, en el capítulo número 10 y el versículo 4. ¿Cuál es el propósito? Demostrar a la luz de la Biblia quién es la roca. En el video pasado nosotros demostramos con los textos que hemos leído que no es Pedro la roca. Quien es la roca es Cristo. Ahora, cuando leemos a Primera de Corintios en el capítulo 10, verso 4, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca
era Cristo. Amén. O sea, la Biblia está demostrando de que la roca no es Pedro. Dese cuenta que la carta la carta a los Corintios, esa carta se escribió en el año 57 después de Cristo. O sea que todavía había tiempo de que si Pedro era la cabeza o era la roca de la iglesia, Pablo podía haberlo dicho. Pero en ninguna parte Pablo dice de que en realidad Pedro sea la roca. No se menciona en ninguna parte. Y esa es una de las partes interesantes. Entonces, mi querido, cuando vamos aquí a Romanos, en el capítulo 9, versículo 33, dice lo siguiente: como está escrito, pongo en Sión una piedra de trompiezo. ¿Cree usted que Pedro era una piedra de trompiezo? No. No. Y dice, y roca de caída, el que crea en él nunca será avergonzado. Quiere decir que aquí en Romanos, capítulo 9, verso 33, aquí se está refiriendo es a Cristo, que estaba profetizado de que ella era la roca o la piedra en la cual todos aquellos que crean en él no serán avergonzados. Ahora, cuando vamos aquí al capítulo 10, versículo 11, dice lo siguiente: pues la Escritura dice, todo el que crea en él jamás será defraudado. No se refiere a Pedro, No. se refiere a Cristo. Quiere decir que según estos versículos, Pedro no puede salvar a ninguna persona. Aunque la persona crea en Pedro, Pedro no es la fuente de la salvación. La fuente de la salvación es Cristo. Ahora, vamos a ver qué dice Pedro. Ya que Pedro escribió 2 cartas, ahora hay que ver qué dice Pedro acerca de la roca. Ahora Pedro va a testificar si ella es la roca. Vamos a ella, primera de Pedro, en el capítulo número 2, y lo vamos a hacer, perdón, desde el versículo 4 al versículo 8. Y vamos a ver qué dice Pedro con relación a la roca. Mire, acercado a él, ya Pedro empieza de una vez a decir a quién es que debemos de acercarnos. Pedro aquí no se está refiriendo, acérquense a mí. No. Pedro empieza diciendo en el capítulo 2, verso 4, acercaos a él, piedra viva, reprobada por los hombres, pero elegida y preciosa para Dios. Ya aquí, en ese texto, Pedro está exaltando a Cristo y él se está escondiendo en Cristo. O sea, aquí la palabra no está enseñando de que Pedro sea el enfoque y que en realidad debemos de concentrarnos en él. Pedro se está concentrando en Cristo. Y dice el versículo 5, vosotros también como piedras vivas estáis siendo edificados en una casa espiritual, en un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Dese cuenta que en los tiempos bíblicos no se usaban bloc, ni se usaban tampoco concreto. No. Las edificaciones que se hacían eran de ladrillo o de piedra o madera. Y aquí Pedro está hablando que el edificio que en realidad se está construyendo es como piedra viva. O sea, el fundamento es Cristo y sobre ese fundamento se está poniendo piedra hasta que se haga un edificio. Pero cada uno de nosotros somos parte de esa construcción, porque cada uno somos una piedra viviente que estamos edificando ese edificio donde Cristo es el fundamento. ¿Están entendiendo? Sí, claro. ¿Cómo es este asunto?
Entonces en el versículo 6 dice, por eso dice las Escrituras, ahora dice Pedro, por eso dice las Escrituras, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, elegida, preciosa. El que crea en ella no será defraudado. Pedro está citando a Isaías 28:16, que estaba profetizado que Cristo era la piedra principal. Y dice el 7, para vosotros que creéis en Él, no dice a los que creen en mí, sino a los que creen en Él, Él es precioso. Para los incrédulos, la piedra que los edificadores desecharon vino a ser la piedra del ángulo. Y ahora Pedro dice en el último versículo, piedra de trompiezo y roca de escándalo. Trompieza porque desobedecen la palabra, ese es su destino. Aquí Pedro está haciendo un aclarando que lo que se dijo en Mateo 16, verso 18, no se estaba refiriendo a él, que era la roca. Se estaba refiriendo a Cristo, que es la roca donde se está edificando todo lo que en realidad somos cristianos. Ahora, cuando vamos aquí a la carta a los Efesios, en el capítulo 2, ahora Pablo dice algo interesante. Efesios capítulo 2, y vamos a leer versículo 19 y el versículo número 20. Así, ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos con los santos, miembros de la familia de Dios. Ahora viene el texto clave. Edificados sobre el cimiento de los apóstoles. Aquí Pablo no se está refiriendo a un apóstol específico. No. Pablo se está dirigiendo a todos los apóstoles, o sea, a los 12, que fueron los que Jesús eligió. Edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo mismo la piedra angular. Tanto los apóstoles como los profetas están edificados sobre esa piedra o sobre ese ángulo que es Cristo. ¿Se dan cuenta, mi querido? Sí. Que aún tanto los discípulos sin Cristo no tienen fundamento. Y Pablo en ningún momento está mencionando a Pedro como el fundamento o como la piedra angular de este asunto. No, tanto los apóstoles como los profetas están edificados sobre este fundamento. ¿Están entendiendo? Claro que sí. Pero hay algo interesante. Aquí en Apocalipsis, en el capítulo 21, aparece algo que en realidad llama la atención. Y vamos a leer el capítulo 21, el versículo número 2, que dice, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, engalanada como una novia para su esposo. Aquí usted dirá, ¿pero qué tiene que ver ese versículo con lo que se está hablando acerca de Pedro como la roca? Leímos ese versículo porque ahora el versículo 9 al 14 tiene una idea fundamental. Entonces vino a mí uno de los 7 ángeles, versículo 9 del capítulo 1, que tenía las 7 copas llenas de las 7 últimas plagas, y me dijo, ven y te mostraré la novia, la esposa del Cordero, la que leímos en el versículo 2. Sí. Me llevó en el espíritu a un gran y alto monte y me mostró la ciudad santa de Jerusalén,
que descendía del cielo de Dios, resplandeciente con la gloria de Dios, y su fulgor y era semejante a una piedra preciosa, como piedra de jaspe, diáfana, como el cristal. ¡Wow! Estoy loco por llegar allá para ver esa ciudad. Que aunque aquí la Biblia no presenta las cualidades que tiene esa ciudad, pero es muy diferente. Tú léelo a tu verlo. A tu vuelo, sí. Es diferente, ¿sí o no? Muy bien, y el verso 12 dice, y tenía una muralla grande y alta, con 12 puertas, y a las puertas 12 ángeles. Y en las puertas estaban escritos los nombres de las 12 tribus de Israel. El verso 13 dice, y había 3 puertas al oriente, 3 al norte, 3 al sur y 3 al occidente. Y ahora viene el texto clave, verso 14. La muralla de la ciudad tenía 12 fundamentos y en ellos el nombre de los 12 apóstoles del Cordero. Si Pedro fuera la cabeza, ¿por qué Pedro no se menciona aquí como la persona peculiar de este asunto? ¿A quiénes se menciona? A los 12. A los 12. O sea, diciendo que los 12 tienen la misma autoridad y el mismo privilegio de formar parte de ese fundamento. Tremendo. No. Usted ve cuando uno empieza a buscar lo que la Biblia dice en todo acerca de lo que estamos estudiando. Sí. ¿Quién es la roca? ¿Es Pedro o es Cristo? Y en los textos que hemos estado citando, nos estamos dando cuenta que en nada Pedro juega un papel, sino los apóstoles. Todos tienen el mismo privilegio y no se ve que entre ellos se está exaltando a uno. ¿Se están dando cuenta? O sea, que en este asunto Pedro cae, como digamos, cae. O sea, la Biblia, cuando se estudia cuidadosamente, la Biblia, eso es lo que expresa. Eso es lo que expresa. Entonces, aparece, déjame ver si puedo citar este último texto, en el libro de San Marcos, en el capítulo 9. El video pasado estaba candente, chévere. Sí. En el capítulo 9, en el versículo número 35, y vamos a leerlo hasta el versículo 36. Ustedes saben que cuando Pedro confesó de que Jesús era el Hijo del Dios viviente y que si la iglesia estaba fundada sobre la roca que es Pedro, mire ahora la polémica que se armó entre los discípulos con un concepto que ellos tenían. Y vamos a ver si en esto Pedro está jugando un papel importante, porque si Pedro era el primer papa, entonces los demás discípulos tenían que haberse quedado callados. Mire lo que dice aquí en el libro de San Marcos, capítulo número 9. Capítulo 9, vamos a leer el versículo 33. Llegaron a Capernaum y cuando estuvo en casa, Jesús le preguntó, ¿qué discutían en el camino? ¿Qué ustedes discutían en el camino? Verso 34. Pero ellos callaron porque en el camino habían discutido quién era el mayor. Si Pedro era el mayor, que era la cabeza de todo, ¿por qué aquí se está discutiendo quién es el mayor? ¿Qué le parece? Y el verso 35 dice, entonces él se sentó, llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, debe ser el último de
todos y el servidor de todos. Aquí Jesús no se está dirigiendo a Pedro como la máxima autoridad. Aquí Jesús se está dirigiendo a todos. El que quiere ser el primero entre ustedes tiene que ser el último. Y el verso 36 dice, después tomó a un niño, lo puso en medio de ellos, le estrechó en sus brazos y les dijo, el que recibe a uno de estos niños en mi nombre me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al que me envió. O sea, Jesús le está diciendo a ellos, si ustedes quieren, tienen que ser como un niño. Aquí nadie tiene el privilegio de que yo soy el más. ¿Se están dando cuenta que Pedro aquí no está jugando ningún papel como autoridad? ¿Están entendiendo? Claro que Yo te veo a ti como medio. No, sí, yo quiero hacer un pequeño aporte. Yo entiendo perfectamente el desarrollo. Lo que yo quiero decir y voy a decir es que las personas que mantienen esta posición de que Pedro es la roca, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Eso está más que claro y más evidente que el mismo Pedro, o yo digo que ellos no le creen, es algo ya que están concentrados, como decimos siempre, hacia una doctrina de un solo texto, es peligroso. Mira todos los textos que tú has citado, declarando de que Jesús es la roca, desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Ahora, el que mantiene esa posición no le cree ni al mismo Pedro. Jesús está diciendo que Pedro es roca, pero ellos no le creen ni al mismo Pedro. Porque Pedro, en lo que tú has citado, Pedro dice que Jesús es la piedra ¿qué? La piedra angular, la piedra viva. ¿Me entiendes? Entonces, el mismo Pedro, tanto que defienden a Pedro, como que Pedro es la cabeza, como que Pedro tiene la llave de la iglesia, etcétera, que eso lo vamos a tratar más adelante. El mismo Pedro está declarando que no es así. Otro dato interesante es que en el concilio de Jerusalén, ¿sabes? Que los discípulos hacían concilio. Sí, yo creo que vamos para allá. Hacían Sí. concilio. Ok, vamos para allá. Entonces, esa posición tienen que por lo menos, dejarse tocar por el Espíritu Santo y creerle por lo menos a Pedro. Bueno, eso es un problema. Pero creerle por lo menos a Pedro. Es un problema de teología. Sí. Porque en la Biblia de Jerusalén del 1975, yo leí un párrafo en el comentario que tiene a pie de página, y en ese comentario dice que la exégesis católica es una exégesis católica, aunque se aferre a esa exégesis, aunque el texto no dice la expresión que en realidad ellos quieren, pero ellos quieren dejar entender que el texto se refiere de esta manera, según la exégesis, pero que el texto no lo apoya, según el comentario que aparece ahí. ¿Tú entiendes? Entonces eso es sumamente delicado. Sí, O sea, que es la afirmación que ellos le dan Sí. a ellos. Eso es sumamente delicado. Pero Dios juzgará a la persona. Continuamos con la otra. La otra pregunta es una pregunta también muy interesante. Muy interesante. Y la pregunta dice, ¿quién es la cabeza de la iglesia? Eso está en Colosenses 1:18. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Pues esa pregunta es muy importante porque a todo el mundo se le ha enseñado que en esta tierra la iglesia tiene una cabeza, que son los sucesores de Pedro, son la cabeza. A diferencia, la iglesia adventista no tiene una cabeza que ese sea el jefe de la iglesia. Que lo identifique, que digan es fulano. No, por ejemplo, en la Asociación General está el presidente de los adventistas a nivel mundial.
pero cada 5 años la iglesia se reúne a nivel mundial para elegir a un presidente. O sea que aquí nadie puede decir yo soy jefe de la iglesia, sino que cada 5 años puede ser que se reelija al presidente actual o se cambie. Así son de las divisiones, las asociaciones, las uniones. O sea que aquí nadie puede decir que es jefe. Y lo grande del caso es que tú puedes durar 3 periodos siendo presidente de X departamento, pero mañana puedes tú caer en un distrito como pastor, como una persona normal. O sea que tú no vas a permanecer todo el tiempo y que siendo presidente. No, aquí no. El presidente de la Asociación General, ya después de los 5 años, pueden la reunión de la Asociación General reunirse y cambiarlo a él y poner otro presidente, ya él viene a ocupar otra posición muy inferior. Sí. Porque aquí en esta iglesia nadie es jefe. No. Aquí la voz de la iglesia en su mayoría es la voz que en realidad es la que manda. Todos los miembros reunidos. Sí. ¿Te entiendes? Si un presidente o un pastor comete cualquier error que en realidad traiga problema a la iglesia, la iglesia se reúne para aún quitarlo, porque la iglesia conserva aún su propia imagen. Ahora, cuando leemos aquí el texto, vamos a ver ahora quién es la cabeza de la iglesia, porque se dice que la cabeza de la iglesia es Pedro. Vamos a ver ahora qué dice la Biblia. Colosenses 1:18. 1:18. Ella es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el principio, el primogénito de los muertos, para que en él todo tenga la preeminencia. ¿Quién es la cabeza? Cristo. Aquí no se está hablando de Pedro. No. Cristo es la cabeza de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y Cristo es quien alimenta a su iglesia. Cristo es quien sostiene a su iglesia a través de la historia. Porque como Cristo vive eternamente, solamente una persona eterna puede conocer todos los eventos históricos. Pedro murió en el primer siglo. ¿Cómo Pedro iba a seguir dirigiendo la iglesia del Señor si ya está muerto? Que los sucesores de Pedro, pero el problema es que Cristo no dio esa autoridad a ninguno. No está esa autoridad. Por ejemplo, hermano, dame un segundito. Yo quiero decirle a los hermanos que nos están viendo, hagan su pregunta. Hagan su pregunta. Correcto. Claro. Cualquier inquietud que usted tenga, escribe en los comentarios y haga su pregunta. Así que seguimos. Tú no metes en problemas de que la gente haga preguntas. La gente se pregunta fuerte también. En Efesios capítulo 5, unos versículos excelentes. Capítulo 5. Y vamos a leer el versículo 22 en adelante. Y vamos a ver qué dice Pablo con relación a la iglesia. Esta carta fue escrita en el año 62. Aproximadamente como unos 27 años después que se derramó el Espíritu Santo, que Jesús ascendió a los cielos, etcétera, etcétera. Vamos a ver ahora qué dice Pablo, dónde está fundamentada la iglesia y quién es que está gobernando la iglesia. Por ejemplo, en esa época, todavía Pedro estaba vivo. Pedro estaba vivo cuando Pablo escribió. Y vamos a ver qué dice Pablo. Verso 22. Casadas, está sujeta a vuestro marido como al Señor. Verso 23. Porque el esposo es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia y su salvador del cuerpo. ¿No está hablando de Pedro? No. Aquí está hablando de que Cristo es la cabeza de la iglesia y su salvador. Está jugando los dos papeles aquí. Sí. Cabeza y salvador de la iglesia. ¿Pedro puede hacer eso? No. Pero Pedro, para poderse salvar, tuvo que aceptar al Señor. Si no tenía problema. Y el verso 24 dice:
Así como la iglesia está sujeta a Cristo, no dice a Pedro, no dice a Juan, no dice a Mateo ni a Lucas. La iglesia no está fundamentada ni en Pedro, ni en Mateo, ni en Lucas, sino que la iglesia está fundada Cristo. en Cristo. Cristo Jesús. Cristo es la cabeza. Cristo es el jefe del cuerpo de la iglesia. Y lo bueno del caso es que a través de la historia Cristo es que ha estado guiando a su iglesia. Mientras Pedro está sepultado en el sepulcro, allí esperando la resurrección. Pero Cristo está trabajando con su iglesia a través de la historia. Y usted puede leer Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3 y usted se va a dar cuenta que Cristo es que anda en medio de su iglesia a través de la historia. Aunque esas 7 iglesias que se mencionan allí existieron en el primer siglo de nuestra era, pero son 7 periodos de tiempo en los cuales la iglesia vivió. Y en esos periodos de tiempo, Cristo estaba guiando a su iglesia. Y el verso 25 dice, maridos, ama vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Se entregó Pedro por la iglesia? ¿Entregó Pedro su vida por la iglesia? ¿Fue Pedro crucificado por la iglesia? No. Entonces Pablo en el año 62 escribe esta carta diciendo que así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Usted no ve en ninguna parte donde dice que Pedro se entregó por la iglesia. Pedro cuando murió, entregó su vida porque él estaba convencido en quien había creído. Qué diferente. Entonces el verso 26 dice, ¿para qué entonces es la iglesia? Dice, para santificarla y limpiarla en el lavado del agua por la palabra. ¿Podía Pedro hacer eso? No. Cristo es el único que tiene la facultad de santificar a la iglesia, de limpiar a la iglesia en el agua por la palabra. Y el verso 27 ahora viene la parte clave. Para presentársela para sí una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, antes que sea santa e inmaculada. Aquí no se habla de Pedro que se va a presentar a la iglesia a sí mismo y que la va a purificar y que se la va a presentar. No. Aquí no se está hablando de nada de eso. Entonces, cuando estudiamos la Biblia de esta manera, todo se cae de la mata. Por ejemplo, mire, aquí en Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 15, Pablo ya en sus últimos días escribió esta carta en el año 64, le escribió esta carta a Timoteo. Y ahora ya en el año 64, 2 años después que escribió la que escribió de los Corintios, o de la carta de los Efesios, perdón, Pablo podía decir, bueno, todo está fundado aquí en Pedro. Pedro es el fundamento, Pedro es la columna, Pedro esto. Pero aquí en este texto que vamos a leer, Pedro no juega ningún papel. Oiga lo que dice. Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 15. Y si tardo, para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios. No dice la casa de Pedro. Que es la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. Dígame, chef, ¿qué le parece ese versículo? Aquí no se está hablando de Pedro, aquí se está hablando que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Ahora, cuando los discípulos se derramó el Espíritu Santo y Pedro dio su sermón maravilloso y se bautizaron como unas 3,000 personas. Vamos a leer un pasaje bíblico a ver si allí todo lo que en realidad se entraban a la iglesia
reconocían a Pedro como su Salvador. En Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 2, y vamos a leer versículo número 47 que dice: alabando a Dios y disfrutando la simpatía de todo el pueblo. Y el Señor agregaba cada día a la iglesia lo que habían de ser salvos. Aquí no dice que Dios cuando entraba la persona a la iglesia no decía que lo estaba guiando hacia Pedro para que Pedro lo dirigiera. No, todos aquellos que entraban en la iglesia son las personas que Dios está salvando. Pedro no juega ningún papel en este asunto. Ahora, de que usted me diga a mí que en su creencia y en su tradición usted pone a Pedro en una posición que la Biblia no lo pone, eso es otra cosa. Cuando usted quiere decir que en realidad Pedro y los sucesores de él son lo que en realidad el Señor puso, eso es otra cosa. Esas son ya interpretaciones personales, pero no es una interpretación bíblica. No lo es. Y como no es una interpretación bíblica, entonces la Biblia no juega un papel en ese asunto. Ya esas son cosas de tradición y esas son cosas ya interpretaciones personales. Ahora, cuando vamos a la Biblia juega un papel importante. Cristo es el fundamento de la iglesia. Y punto. Gloria a Dios. Queremos ahí mismo motivar a los oyentes que si siente que el Espíritu Santo lo está tocando en este momento a través de la explicación clara que está dando la Biblia, que acuda al llamado que el Espíritu Santo le está haciendo, de que se ajusten, ¿verdad?, a la verdadera interpretación de la palabra, y no, porque muchas veces la gente no quiere aceptar por el qué dirán. ¿Qué dirá mi iglesia? ¿Qué dirá mi sacerdote? ¿O qué dirá mi pastor? ¿Qué dirá fulano? Esta verdad que yo tenía hace muchos años y ahora me viene y me dice que no es Pedro nada, la cabeza. Y ahora vienen y me dice que no, que Pedro no es que dirige la iglesia. Pero todo lo que estamos explicando está bajo a la luz de la palabra de Dios y está claro. Entonces, sea humilde y déjese tocar por el Espíritu Santo, que usted no se va a morir por eso. Ahora, hay una cosa. Sí. Cuando los redimidos estemos en el cielo, vamos a ver delante de quién es que los redimidos van a estar. Si es delante de Pedro, cuando vean a Pedro allí en el cielo, si ellos van a elogiar a Pedro, o delante de quién es que los redimidos van a estar. Aquí Apocalipsis, gracias Cheo por despertarme este versículo. Yo le digo a los videntes, a los que no están viendo, que hagan su pregunta, Cheo. Sí. Aquí en Apocalipsis, disculpa, capítulo 7, versículo 9. Después vi una gran multitud que ninguno podía contar, de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Estaban ante el trono y en presencia del Cordero, vestido de ropa blanca y con palmas en sus manos. ¿Delante de quién era que estaban? Esa multitud de toda nación, tribu, lengua y pueblo, delante del trono. El Padre está sentado y ahí está el Cordero y esa multitud está allí vestida de blanco. Entre ellos están los discípulos, están los profetas y están los cristianos de toda la historia, están todos ahí. Y ahora cuando vamos al versículo número 15, por eso están ante el trono de Dios
y le sirven de día y de noche en su santuario. Y el que está sentado en el trono tenderá su pabellón sobre ellos. Nunca más tendrán hambre ni sed. El sol no lo molestará más, ni ningún otro calor, porque el Cordero que está en medio del trono lo apacentará y lo guiará a fuente de agua viva, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Amén. Gloria a Dios. Aquí Pedro no juega ningún papel No. en este asunto. Así que ustedes me disculpan. Sí. Que Dios se le bendiga. Continuamos, porque si me dejan voy a seguir con la misma pregunta. Yo lo que en verdad, hermano, a veces no entiendo, Cheo, Ujú. de que la palabra de Dios es inspirada, ¿verdad? Por el mismo Señor. Yo quisiera entender. Te estoy poniendo ¿Por mucha qué? atención Sí, porque sí, tu sí. pregunta seguro ¿Por qué? viene. No, porque hay personas, ¿cierto?, que defienden puntos sin tener un sustento bíblico. Ya. ¿Por qué abrazan ese tipo de puntos teniendo la Biblia en sus manos? Ya. Adultos, personas que piensan, yo no sé por qué lo hacen. Vete a la Biblia. Yo le estaba aclarando en estos días a un amigo que yo tengo, él no es adventista, y él me dijo a mí que a él no le gusta cuando en su iglesia empiezan a danzar y a hablar en lengua. Y yo le dije, hermano, usted me da la oportunidad de yo aclararle algo. Sí, ven, pasa. Me fui a Hechos capítulo 2 y ahí nos pusimos a hablar de ese tema. Él quedó convencido. Me dijo, mira, para que tú veas, yo le di, la primera pregunta que yo le hice fue, ¿usted lo había leído? No. Entonces, la siguiente pregunta que yo tengo, ¿quién tiene la llave? ¿Pedro o Cristo? ¿Quién tiene la llave? Qué problema, ¿eh? ¿Pedro o Cristo? No, claro. Y ahí mismo, ¿qué tipo de llave? ¿O qué tipo de, sí, qué tipo de llave? Ahí Porque mismo. queremos- Pero ustedes no se han dado cuenta. Te caemos los dos, ¿eh? Sí, es 2 contra 1, pero no hay problema. Vamos a ver cómo nos defendemos. Así que, Ustedes no se han dado cuenta que cuando personas jocosamente Sí. dicen, bueno, él fue tan malo que Pedro, cuando suba allá arriba al cielo, Pedro va a botar la llave para ni darle entrada. Sí. Diciendo que Pedro es que tiene la llave Sí. para abrir y cerrar. Ujú. Y eso es ya con lo que nosotros hemos estudiado anteriormente, me parece que ya esa pregunta me parece que se cae de la mata, como digamos los dominicanos. Pero vamos a demostrar con la Biblia a ver qué es la llave y quién es que la tiene. Sí. Vamos a leer el texto bíblico. Capítulo 16 de Mateo, verso 19. A ti te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desate en la tierra quedará desatado en los cielos. Oiga, esto es Sí. un versículo que si el anterior nos puso a pensar, Sí. pero gracias a Dios la Biblia respondió las preguntas. Este es un versículo que también se divide en 2 partes. claro. ¿Quién tiene la llave y quién puede atar y desatar? Son 2 Sí. expresiones distintas. Vamos con la llave. Vamos a ver quién es que tiene la llave para abrir y para cerrar. Y vamos a hacer una breve investigación a qué llave la Biblia se refiere. ¿Qué ustedes creen? No, Vamos allá. excelente. Primero, vamos a donde se menciona por primera vez la llave. Déjame ver si mi mente no se equivoca. Aquí en el libro de Isaías, en el capítulo número 22. En el capítulo 22
versículo número versículo número 21 y versículo 22. Dice, lo vestiré de tus vestiduras, lo ceñiré con tu cinturón y entregaré tu autoridad en sus manos. Y será padre al habitante de Jerusalén y a la casa de Judá. Y pondré, ahora viene la parte, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Abrirá y nadie cerrará. Cerrará y nadie abrirá. Pregunto, ¿quién es el descendiente de David? Para ver quién es el descendiente de David, solamente voy a citar un solo pasaje bíblico que se encuentra en Apocalipsis capítulo 5. Versículo 5. Pon atención, Cheito, que te veo que tú estás muy serio. Sí, Se está durmiendo. no estoy prestando atención. Entonces uno de los ancianos me dijo, no llore, el león de la tribu de Judá, ahora viene la parte clave, la raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿Quién es ese? ¿Quieren saber? Verso 6. Entonces en medio del trono de los 4 seres vivientes y de los ancianos vi de pie a un cordero como si hubiese sido inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos. Ese cordero es Cristo. Quiere decir que el descendiente de David es Cristo y no Pedro. Quien puede abrir y cerrar es el descendiente de David, que es Cristo. Ahora, cuando vamos aquí a Mateo, en el capítulo 1, Mateo capítulo 1, y vamos a leer el versículo número 1, que dice, genealogía de Jesucristo, hijo de David. ¿Hijo? De David. De David. No dice que Pedro. No. Pero ahora vamos al Nuevo Testamento a ver qué dice el Nuevo Testamento acerca de la llave. Y vamos al libro de San Lucas, capítulo 11. Capítulo 11, versículo número 52. Ay de vosotros, doctores de la ley, haber quitado la llave del conocimiento. Vosotros mismos no entraste y a los que entraban se lo impediste. ¿Cuál es la llave ahora aquí que presenta Jesús? La llave del conocimiento. Aquí en los evangelios, después que Jesús dijo, y a ti te daré la llave, la primera llave que Jesús, o la segunda llave que Jesús menciona aquí, es la llave del conocimiento, que los fariseos estaban deteniendo el conocimiento al pueblo, que el conocimiento de la palabra de Dios es lo que le da vida a la persona. Quiere decir entonces que según aquí, la llave del conocimiento se le dio a la iglesia y el conocimiento está en la palabra. En la palabra. Ahí es que está. Que viene siendo la llave. Ahora, ¿se le dio a Pedro el conocimiento de la palabra? Sí. Sí. Pero Pedro, para poder decir yo soy el conocimiento de la palabra, él manda la palabra. No que él tenga el conocimiento de la palabra. Ahora, mire aquí en Apocalipsis, estamos ahora con la llave, Apocalipsis capítulo 1, y vamos a leer versículo número 18.
Ahora mire qué texto maravilloso. Yo soy el que vivo y estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos y tengo la llave de la muerte y del sepulcro. ¿Quién es que tiene la llave de la muerte y del sepulcro? Cristo. Cristo Jesús. Dígame usted, ¿dónde Pedro puede tener la llave para poder tener dominio sobre la muerte? El único que le dijo a Lázaro, Lázaro, sal fuera, fue Cristo. El único. Porque él tiene la llave para abrir el sepulcro para que los muertos se levanten. Y es el único que tiene la llave para cerrar y para abrir. O sea, Pedro no está jugando ningún papel aquí. Porque ahora ahí mismo, Apocalipsis capítulo 2, capítulo 3, y vamos a leer versículo número 7 y versículo 8. Ve ahora lo que hablamos acerca de David allí en Isaías. Ve ahora lo que dice aquí. ¿Quién es que tiene la llave de David? Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. El que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Conozco tus obras. He abierto ante ti una puerta que nadie puede cerrar, porque aunque tiene poca fuerza, ha guardado mi palabra y no ha negado mi nombre. Palabra han habido. Tremendo, ¿eh? Entonces a mí que nadie me venga a mí a decir que Pedro es que tiene la llave y que para abrir el cielo y que solamente él puede decidir quién es el que va para allá y que es el que tiene la autoridad de la iglesia. La Biblia no menciona eso. Mire hasta dónde hemos llegado con relación a ese asunto. Pues puedo terminar entonces con estos 3 versículos que me quedan. Dele ahí, y ahí nos despide. Entonces, mire, ya nosotros hemos visto aquí que Cristo es que tiene la llave de David. Ahora, cuando vamos aquí, otra llave, Apocalipsis, capítulo 9, en el versículo 1 dice, el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Hermano, aquí vemos que Pedro no está jugando ningún papel en este asunto, ni en el libro de Apocalipsis. Esta estrella que desciende del cielo, cuando nosotros hacemos una interpretación correcta, la estrella del cielo que cayó fue Lucifer. Y tiene la llave para abrir el pozo del abismo. ¿Para qué? Para que salgan los demonios. Pero esa llave no es de él. Quien tiene esa autoridad solamente es Dios. Y la última vez que se menciona la llave en Apocalipsis es Apocalipsis capítulo 20. Ya esto sucede cuando... Apocalipsis capítulo 20. Versículo 1. Entonces vi un ángel que descendió del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en sus manos. Aquí, mis queridos, se está hablando del milenio. ¿Quién tiene la llave para encerrar al dragón en el abismo? Cristo. Y el abismo aquí representa, usted va a Génesis capítulo 1, versículo 2, el abismo es el planeta Tierra que quedará en un caos, en una destrucción total, de tal manera que Dios, Cristo, encerrará al enemigo en este planeta Tierra de tal manera que no podrá salir de este planeta porque Cristo tiene la llave en la cual cierra a Satanás aquí por 1000 años. Sí. Yo quiero aprovechar algunos minutos ya que el tiempo se está acortando. Y yo me pongo a analizar, porque yo siempre vivo hablando allá en el taller, vivimos, incluso esta semana
esta semana ese ha sido el tema que hemos puesto en cosas, en análisis, en discusión, vamos a decirlo así. Y siempre me dicen, pero habiendo tantos discípulos, el Señor le dio la llave solamente a uno, a Pedro, porque había más. Y Dios eligió a uno. Que aunque Pedro era aquello, era lo otro, era esto, pero el Señor eligió a Pedro. Y lo que tú acabaste de analizar aquí, con respecto a la llave, vamos a decir que Cristo Jesús, es el que tiene la llave de atar y desatar. Pero, porque le haya dado la llave a Pedro, no significa que Pedro puede atar y desatar. Jesucristo es quien ata y desata. Ahora bien, como el Señor le dio la llave a Pedro, pudo dársela a Lucas, a Mateo, No, que disculpe, o alguno de los discípulos. en ese momento Pedro era que estaba representando a los discípulos. Exactamente. La llave no era solamente a él, No, sino exacto. era a los discípulos. Correcto. Pero que la llave a la cual aquí se está refiriendo no es que ellos tienen la autoridad, porque cuando entonces hemos analizado estos versículos, Sí, nos damos cuenta Sí, que lo que Jesús estaba hablando allí se lo estaba diciendo a todos, pero que el principal que tiene la llave para todo es Él. él. Todos los discípulos murieron, pero Sí. Cristo sigue vivo por los siglos de los siglos. Efectivamente. Y Él tiene la llave de la muerte, como dice en la Reina Valera, Sí. y del infierno, como algunos creen en el infierno. Exactamente. Y en el infierno. Él es el que Sí. tiene la llave. Los discípulos, ni Pedro, aunque estuviera vivo, ¿cómo puede tener No. potestad sobre la muerte? No. Si él mismo bajó al sepulcro. Esto está bueno. Nos quedan 2 minutos. Pero en un minuto. Pero podemos decir que Dios sí le dio una llave a Pedro. Pero la llave de predicar la palabra de Dios. Predicar la palabra. El mensaje. El conocimiento. El conocimiento. De Lucas 11:52. Exactamente. La llave del conocimiento. El conocimiento. De la predicación que Pedro lo puso por práctica Sí. en el día de Pentecostés. 3,000 personas se bautizaron. Sí, ahí estaba la llave del conocimiento donde él presentó a Cristo. ¿Y cuál fue el resultado? Sí. Los corazones se entregan. Ya yo tengo una invitada para acá. Y aunque se bautizaron 3,000 con el mensaje de Pedro, pero podemos decir que no fue solamente Pedro, porque ahí estaban los discípulos también. Entre todos predicaron. ¿Entiendes? Entre todos predicaron. Sí. Ya yo tengo una invitada para acá. Mm. La mamá de producción. Así que, Gloria a Dios, tenemos una invitada. así señores, que Dios me le bendiga. Despídanos ahí en el minutico. No, que Dios le bendiga y le guarde. Y pensaba que íbamos a terminar, pero veo que, No, yo te dije. que Dios le bendiga y nos vemos entonces en el el siguiente próximo. programa. Amén. Ya hay una